Nunca quise tener un hijo, correcto. Él quería tener un hijo. Y él lo que hizo fue proponerme la opción de alquilar un vientre. Pero mi realidad hoy es que yo me quiero divorciar. No quiero que esos embriones se destruyan. Fue un procedimiento bastante complejo. ¿Complejo y la verdad, para quién, hijo de...? Yo empecé a sospechar de que él me con la hermana. ¿Ves que estás loca? ¿Cómo me metes los cuernos, Leo, hijo? ¿Qué haces, Leo? ¿Dónde está Leo? Ellos estaban haciendo piedra. Crack. Sí. No, consumiendo a tu marido. No, ¿Sí? eso fue culpa tuya. Pero tú empezaste a hacer droga. Sí, mi esposo me obligaba. Le dimos la propiedad de la casa bajo el efecto de la droga. ¿Qué pasa? Su marido andaba metido en las drogas. Y él me dijo, o cocinas para nosotros o te damos un balazo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor británico Herbert Spencer, lo dije con acento inglés, dijo, si es un deber respetar los derechos de los demás, es también un deber mantener los propios. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues esto es de derecho, señores. Hoy en día todo es un derecho y el derecho a esto y el derecho a aquello. Y a todo el mundo se le olvida el izquierdo. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo tengo todo el derecho de destruirlos. El 50% es mío. Es como si fuera un aborto. Yo no quiero tener nada que ver con ese tipo. En el contrato nunca se contempló la idea de un divorcio. Y esta es mi última oportunidad de ser padre biológico. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo. Mary, tú eres la demandante del caso. Así es. Dime, ¿quién es Leo? ¿Qué relación tienes con él? ¿Por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto? Bien, doctora Polo, Leo es mi esposo, legalmente desde hace 3 años. Y yo estoy aquí demandándolo, exigiendo el divorcio y la destrucción de 2 embriones congelados en un laboratorio. 2 embriones. O sea que estos están ya fertilizados, listos para ser Están fecundados. implantados en un vientre. Totalmente, están Correcto, fecundados. perfecto. Con mis óvulos y con su esperma. Y con su Exacto. esperma. Ok, entonces, ¿quieres divorciarte? ¿El matrimonio está irremediablemente roto? Arruinado. ¿No existe forma de reconciliarse? Ninguna, ni quiero. Ok, ahora Yo explícame... tampoco, ¿eh? Tranquila que yo tampoco. No es tu Ok, turno. explícame los hechos, por favor. ¿Cómo no, doctora Polo? Le explico. Conozco a esta persona hace 3 años y medio. Me lo traje de Argentina. Esta persona, Leo. Nos casamos al medio año aproximadamente de estar acá. Al principio era una relación, podríamos decir, feliz. Y aproximadamente al año de estar casados, Leo comienza con la idea de formar una familia, que quería tener un hijo, insistiendo con esta idea de querer ser padre, el sueño de toda su vida, y la. Resulta que yo trabajo de modelo, doctora Polo, yo soy modelo profesional. Usted sabe que esta es una carrera muy corta. Sí. Usted sabe que mi trabajo es con mi cuerpo, es con mi figura. Sinceramente yo hasta ese momento no contemplaba la posibilidad, no estaba en mi cabeza la posibilidad de tener un hijo. No, nunca quisiste. Nunca quise tener un hijo, correcto. Él quería tener un hijo. Está bien, es tu opción. Por supuesto. Yo cedí, en un momento yo accedí. Y él lo que hizo fue proponerme la opción de alquilar un vientre, ¿sí? Para hacer lo que se llama fecundación in vitro. Bueno, accedo a esta situación, entonces tomamos esa decisión, me parece lógico, me parece correcto. ¿Hicieron un contrato? Hicimos un contrato por escrito. ¿Lo tienes ahí? Por supuesto, doctora. Ok, por favor.
Este es el contrato donde figura por escrito lo que nosotros pactamos. Primero es la evidencia de que nosotros tenemos unos embriones congelados. Habían 8 al Habían principio. 8. Al principio vuelve eran al podio, 8. vuelve a tu podio. Habían 8, ok. Ahora tenemos solamente 2, doctora. Ok. Como usted puede ver ahí, están congelados. Y también puede ver ahí que hay un acuerdo por escrito y firmado por abogado. Usted puede constar. Bueno, ¿real? no sé, este documento no aparenta ser hecho por un abogado. Ese documento es legal, doctora. Está notarizado, pero realmente no aparenta estar hecho por un abogado y yo dudo muchísimo. Es que nada más que por lo corto que es, dudo que lo haya preparado un abogado. Y esto es un contratico que lo que tiene son Es que era un 3 acuerdo. pequeños o 4 términos. Lo dudo muchísimo que lo preparó un abogado. Doctora, pero bueno, era un ni aquí ni acuerdo allá. y era Dime súper algo. sencillo. Ok, volvemos a lo mismo. Ok. Ok. Bien. ¿Cuál era la parte del acuerdo que En me ese querías? acuerdo nosotros lo que establecemos es que en el caso de fallecimiento de alguna de las partes... Se destruyen o todos de los ambas embriones. partes, Ok. o Exactamente. que para hacer uso de esos embriones, ambas partes debían estar absolutamente de acuerdo. Exacto. ¿Sí? Esa es la cláusula más importante del contrato. Ajá, correcto. ¿Bien? Sí. Lo que nosotros no contemplamos en este acuerdo era qué sucediera en caso de un divorcio. Claro. Cuando uno está enamorado, uno no contempla Uno no las contempla realidades esas de la cosas. vida. Uno no contempla esas Las cosas. realidades de la vida. Pero mi realidad hoy es que yo me quiero divorciar. Yo también. Y que ya yo te no lo quiero dije, tener no tengo más ningún nada problema. ¿Por qué que te ver quieres con ningún divorciar? problema. ¿Qué pasó que te quieres divorciar? Me quiero divorciar porque este tipo es una basura. No me digas lo que es, insoportable. dime lo No que me hizo, ofendas, porque por no te estoy diciendo favor. nada. Doctora, Dime le lo cuento que los hizo, olvídate de lo que es. Doctora, le cuento los hechos. Pues dale. Cuando nosotros tomamos esta decisión, él sugiere que traigamos a su hermana desde Argentina, porque su hermana podía colaborar con el aporte del vientre, ¿sí? Para fecundar a nuestro hijo. Ok, podía alquilar el vientre. Alquilar el Ok, vientre, perfecto. así es. Bueno, su hermana llega aquí a la Argentina, ahí es cuando hacemos los intentos de la fecundación y estos 2 intentos son fallidos, ¿sí? Pero sucede que durante los estudios que nos iban realizando nosotros en la clínica para lograr esta fecundación, resulta que, bueno, surge que Leo tiene una enfermedad. A Leo le descubren un tumor en un testículo, con lo cual él tiene que ser operado. ¿Un tumor canceroso? Es cáncer, sí. Ok. De lo cual él hoy está absolutamente recuperado, pero que en su momento era una traba para nuestra idea de formar una familia. ¿Por qué te quieres Para vos divorciar? No siempre me has todas dicho, fueron por trabas, favor. ¿Me por puedes favor. decir brevemente por qué Doctora, te quieres... cuando a él lo operan, Ajá. su hermana se hacía cargo de él, porque yo por supuesto no podía, porque yo tenía que trabajar, yo me lo paso viajando, tengo desfiles en todo el mundo, ¿sí? La hermana se hacía cargo de esta persona, lo cuidaba, y cada vez que yo volvía de un viaje, de un desfile, yo notaba que él... había algo raro, a él lo notaba cada vez más distante, cada vez como más alejado. Hace mucho que estábamos distanciados. Era como ya que a veníamos medida que él distanciados. se iba recuperando, él se iba alejando cada vez más de mí. Ok, perfecto. Sí, era como algo directamente proporcional. Con Ok. lo cual yo me puse a pensar, yo digo, ¿pero qué está pasando? Ok, aguántate Acá hay ahí, algo raro. aguanta ahí un momento. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta ¿Cómo no? me das la conclusión del por qué el hombre estaba tan distante. Regresamos después de este corto receso. ¿Cómo me metes los cuernos, Leo? ¿Qué necesidad? El enfermero, ¿Con qué doctora, necesidad? el enfermero. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.